GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos y amigas, bienvenidos a Pensamiento Crítico este viernes 4 de junio del 2021. Un viernes fin de semana con algún frío y con un poco de lluvia en la capital de la República. Hoy día vamos a hablar sobre educación, pero antes de ello quiero agradecer a Panadería La Unión que hace posible la presentación de este programa, Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Hoy día he invitado cordialmente a la maestra Isabel Vargas. Ella es presidente de la Unión Nacional de Educadores. Vamos a conversar, vamos a saber qué es lo que pasa toda vez que el próximo lunes, 7 de junio, 1.301 establecimientos educativos, escuelas y colegios de todo el país iniciarán clases presenciales progresivas y no obligatorias, por supuesto, y vamos a ver cómo están los maestros, cómo están los establecimientos, cómo están los alumnos para iniciar este reencuentro, este retorno a clases luego de 15 meses de pandemia que ha tenido cerradas las aulas de los establecimientos educativos de nuestro país. Profesora, buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo está usted, por favor? Muy buenas noches a usted y a todas las personas que nos están mirando a través de este importante medio de comunicación. Pues desde la Unión Nacional de Educadores hemos dado nuestra propuesta, no de ahora, sino en el mes de noviembre del 2020 al COE, en donde hemos indicado cómo proceder justamente a este regreso a las clases presenciales. En este caso, el COE ha aprobado que 1.301 instituciones ya pues retornen de una manera opcional a las clases presenciales. Profesora, son 1.300 establecimientos en todas las regiones de nuestro país. ¿Cuántos alumnos se prevén que van a regresar? ¿Cuántos maestros van a regresar a las aulas del día lunes? Estamos hablando que 1.100 instituciones pertenecen a la ruralidad y 199 al área urbana, 125 de los cuales son particulares. Lo previsto en cuanto a cuántos estudiantes van a regresar, no tenemos una estadística toda vez que es opcional. El Ministerio de Educación ha dicho claramente que es voluntario ese regreso a las clases y que no se puede obligar. En cuanto a los maestros, nosotros estamos dispuestos a ir a las clases presenciales toda vez que la educación es netamente social y nosotros más que nadie sabemos que es imprescindible ese retorno, pero junto al derecho a la educación, que es un derecho humano, que es un derecho fundamental, también está el derecho a la vida y a la salud. Es por eso que nosotros queremos precautelar la vida, la salud de toda la comunidad educativa, y dentro de este plan de regreso a las clases nosotros hemos dicho que se debe blindar la escuela pública. Pero ¿en qué sentido el blindarle? Es justamente dotarle de un médico escolar, que lo había antes, de que haya un plan de nivelación pedagógica, que haya un plan de reinserción escolar, porque los estudiantes no vienen de vacaciones, estamos viniendo de un confinamiento en donde la violencia intrafamiliar se ha acelerado y el eslabón más débil en donde recae toda esta situación económica, toda esta situación social es justamente sobre el niño, sobre el adolescente. 3.000 niñas de
de entre 10 y 14 años están embarazadas. Hablamos de que de cada 4 niños, uno sufre de desnutrición. Entonces es un ámbito en donde la educación tiene que estar preparada, no solamente el maestro, sino la comunidad educativa. Y en esto, pues, la inclusión o el papel también que tiene que jugar el DC para que haya este retorno con todos esta problemática social que deviene justamente de este confinamiento, no solamente del COVID-19, sino de las medidas económicas adoptadas en este encierro que prácticamente han disminuido totalmente el poder adquisitivo de los ingresos de cada uno de los hogares, tomando en cuenta que 1.200.000 ciudadanos han pasado de la pobreza a la extrema pobreza. Entonces es necesario que haya ese plan de retorno desde Planta Central, desde el Ministerio de Educación, y así lo establece la Ley Orgánica de Educación, que lamentablemente al momento está suspendida su vigencia. Por eso nosotros pues estamos apelando, llamando a los jueces, a los 9 jueces de la Corte Constitucional a que ratifiquen esta plena vigencia, porque significa el dar un seguimiento a esta presencialidad, a este regreso a las clases presenciales. Ya hablaremos sobre la ley orgánica que este rato está en stand-by, ¿verdad? En todo caso, la ministra y el gobierno ha dicho que el 85% de la totalidad de maestros están con primera dosis de la vacuna COVID-19 y más o menos cerca de unos 15, 16 mil están ya con las 2 dosis. En la realidad, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que va a haber en el retorno a clases? Tomando en cuenta que la infraestructura, sobre todo en el sector rural, no es de la mejor, ni en tiempos regulares, peor en medio de la pandemia. No ha habido mantenimiento, laboratorios, baterías sanitarias, agua, luz. ¿Cómo está la situación? Ustedes como dirigentes deben conocer cómo está ahora mismo la situación educativa en cuanto a infraestructura, en cuanto a servicios. Bueno, pues la Ley Orgánica de Educación Intercultural, si bien es cierto, es un punto aparte de la legalidad, pero sí va ligada, la vigencia va ligada justamente con la presencialidad, porque hay plazos que debían haberse cumplido, y en ese aspecto, como usted acaba de indicar, cómo están las instituciones educativas, no están en una forma adecuada. El 36% de las instituciones, son 1.102 instituciones que están en el área rural, pero no todas las instituciones tienen agua potable, no todas las instituciones tienen baterías sanitarias que puedan estar de acuerdo al número de estudiantes. No todas las instituciones cuentan con una señal de internet. Entonces sí es preocupante. Son 1.301 instituciones que aprobaron el plan institucional de continuidad educativa. ¿Qué significa ese plan? Dentro del plan se establece que la responsabilidad de cumplir con todos los protocolos es de las autoridades, de los docentes y de los padres de familia. Entonces, los docentes, las autoridades, padres de familia tienen que contribuir económicamente para ponerle la infraestructura pues en punto para recibir a los estudiantes el día lunes. Y eso significa que el Estado no está cumpliendo, porque la Constitución dice claramente que la educación es una responsabilidad ineludible del Estado. ¿Y qué va a pasar con aquellos niños cuyos padres están sin trabajo? ¿De dónde van a dar una cuota para adecentar la institución educativa, para los protocolos? Necesitamos, no solamente es cuestión de pintar las paredes de la institución educativa, sino también de que haya los insumos permanentes de bioseguridad. Debería haber las pruebas rápidas, debería haber el termómetro, es decir, todo un equipo. Y entonces, si eso significa que debe erogar del bolsillo, ¿acaso las autoridades no piensan que a lo mejor el abandono escolar se va a aumentar en lugar de disminuir? Porque aquí estamos hablando de un acto
voluntario, pero la voluntad no puede pasar al hecho de que la responsabilidad ya es de esta comunidad educativa. Entonces, ante eso, nosotros pues exigimos al gobierno que está hablando de un encuentro, que ese encuentro sea ahora, pero que sea con los sectores populares, que sea con la educación, y para esto le corresponde al señor presidente defender o impugnar lo que la demanda que está en la Corte Constitucional, justamente cuando se quiere decir que esta ley, toda la ley incluso se ha impugnado como inconstitucional. Entonces eso es una situación un poco complicada, más que un poco, es una situación complicada realmente, y nosotros lo que queremos, fíjese que en el plazo que establecía, que establece en la LOI, dice que hasta la semana anterior había que presentar un plan de nivelación pedagógica, un plan de reinserción escolar, un plan en donde la comunidad educativa sea inoculada, porque el maestro, si bien es cierto, usted lo ha dicho, el 85% estamos ya vacunados, 171,000 maestros estamos ya vacunados, y con la segunda dosis son 15,000 maestros, pero la comunidad educativa no solamente es el maestro, es el padre de familia, incluso ya desde los 16 años vemos que ya se pueden vacunar. Hay una gran preocupación, y aquí sí podemos separar el sector rural y el sector urbano. El 90% en el sector urbano, el 90% de los padres de familia no quieren enviar a sus hijos a las instituciones de la presencialidad, porque son 15,135 instituciones que presentaron este plan PICE, pero no todos han sido aprobados, porque no todos los padres de familia han consentido el volver a la presencialidad, y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque la mutación del virus vemos que ataca a niños, ataca a jóvenes, y antes los jóvenes eran asintomáticos, pero hoy ya están en las UCI. Cada vez las casas de salud indican las estadísticas que hay niños, que hay jóvenes. En México, en Brasil, en donde ya hubo la presencialidad, ya se registran estudiantes, de niños, adolescentes que han muerto y que según las investigaciones han sido contagiados justamente al volver a las clases presenciales. Entonces hay que ir a la presencialidad, pero también hay que ir con todas estas medidas. Estas medidas que significa el bienestar justamente del niño y del joven. Maestra, vamos haciéndole más dinámico, por favor, maestra, tenga la fineza. En todo caso, la UNESCO dice que en campo educativo se ha retrocedido como 10 años, como una década. Entonces hay que recuperar el tiempo, hay que nivelar. ¿Cómo van a hacer los maestros para llegar a nivelar, para recuperar ese tiempo que a lo mejor no se la pueda? Bueno, pues para eso justamente establece que haya un plan de nivelación pedagógica, un plan de reinserción, y está cambiado el modelo de ese. Está cambiado justamente para que pueda haber esa verdadera inclusión educativa respecto de todos estos problemas que hemos hablado que acarrea este confinamiento, y nosotros pues hemos presentado los planes. Debe cambiarse la malla curricular, debe acoplarse ya a esta nueva realidad para que pues los chicos por ejemplo, tengan ahora como eje transversal hábitos de aseo, prevención en la salud, y que se regrese también las materias de ética, que se regrese las materias de cívica. Entonces sí debemos construir, pero debemos construirlo en conjunto para que esto realmente aterrice en la realidad y pueda ser ejecutado. No solamente aquí es un tema de los maestros, es un tema de la comunidad educativa, es un tema de todos que debemos impulsar. Estamos en una crisis catastrófica, eso lo dice la UNESCO. Pero la UNESCO también dice que en los países, especialmente de América Latina, se debe invertir en educación y se debe precautelar, dice, la vida, la salud de los docentes y de los estudiantes. Es decir,
también la UNESCO nos manda a precautelar la vida y la salud de la comunidad educativa. Entonces, ante eso, son 1.301 instituciones que este lunes 7 regresarán ya a la presencialidad y vamos a estar vigilantes, vamos a estar en las instituciones para ver, comprobar si en verdad están las instituciones pues ya listas para este retorno a la presencialidad. El COE también ha manifestado que si de estas 1.300 instituciones, si deciden continuar en la educación remota, lo puedan hacer. Entonces, pues vamos a estar nosotros vigilantes para que esta situación no se convierta sabiendo que es importante la presencialidad, no se conviertan en focos de contagio. Maestra, en todo caso, ahora tenemos que vivir otra realidad en todo sentido. Y la educación no va a ser excluida de esta nueva realidad. Para esta nueva realidad necesitamos más dinero, más presupuesto, más recursos, porque siempre la educación y la cultura, por ejemplo, siempre son las grandes sacrificadas en momentos de crisis y en momentos en donde hay escasez de recursos. Otro problema que preocupa a la gente es la salud mental de los estudiantes. Y yo también diría de los profesores. ¿Cómo está esa situación, maestra? Justamente como yo le había ya indicado la situación en que están los niños, y aparte de eso, la salud mental está ya siendo evidente en los niños, en los jóvenes, que ellos necesitan ir a estar interactuando con sus pares. Y esto también hay un estudio ya en donde devela que ya hay consecuencias, el nivel de los intentos de suicidio incluso ha aumentado. Eso es muy preocupante y, como usted acaba de decir, se necesita inversión, y desde el año 2012 no se ha cumplido con lo que está establecido en la Constitución de la República, que nos dice que tenían que aportarle el 6% del Producto Interno Bruto. 9 años le han perjudicado a este sector, y en tiempo de pandemia, en donde la UNESCO, la UNICEF, incluso los propios organismos multilaterales nos dicen que invitamos en educación, que si queremos sacarle al país adelante hay que invertir, y eso es cierto, así lo dijo Mandela, el arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación, lo dijo, ¿no es cierto? Pero en lugar de invertirle, le restaron $900 millones, y no solamente en el 2020, sino que ese recorte se extendió para el 2021, es decir, a educación le han recortado 1.800 millones. ¿Y qué significa? Ahí estaba el mantenimiento, estaba la infraestructura, estaban los uniformes, la alimentación, la inclusión, la educación inclusiva estaba ahí. Entonces, si no hay los recursos, si no hay esa voluntad política para invertirle en la educación, entonces estamos diciendo que no queremos el adelanto del país, sino solamente continúan como los gobiernos que han pasado, es solamente protegiendo los capitales de un grupo reducido de personas que tienen el capital en sus manos. Maestra, la crisis económica afecta a la educación directamente y afectan a los padres de familia que no tienen trabajo, padres de familia que no tienen recursos económicos, que no tienen para cubrir una canasta básica. Eso va a incidir muchísimo en el asunto de educación. ¿Cuál es ahorita la incidencia en la calidad de la educación y en la cantidad? Porque se habla de cerca o más de 500.000 de estudiantes de escuelas y colegios que están fuera de las aulas en términos de educación como tal, no físicamente. Bueno, pues hay 500.000 estudiantes que están fuera del sistema educativo, y claro, pues esto está afectando a los hogares, el hecho de que 1.200.000 trabajadores hayan quedado sin empleo, el hecho de que incluso muchos niños están huérfanos. Entonces esto, el entorno social, el entorno económico en el que vivimos afecta totalmente a la educación, afecta en gran manera a la educación. Es por eso que nosotros hacemos un llamado
a que estas reformas a la LOI, que para nosotros significa reparación de derechos, que significa justicia para este sector educativo, esperemos que sean resueltos en los respetando el interés superior del niño y el adolescente, porque está siendo afectado no solamente en la educación, está siendo afectado en lo económico, está siendo afectado en lo emocional, está siendo afectado incluso en el área ya del niño en el aprendizaje. El proceso enseñanza, el proceso cognitivo, quien no se alimenta bien tiene dificultades, con hambre, no se aprende, no hay un rezago en el sistema, en el proceso aprendizaje. Entonces eso sí es complicado y sí estamos retrocediendo, hemos retrocedido en educación porque no es lo mismo. Estamos nosotros no en una educación virtual, sino en una educación remota. Dos de cada 10 estudiantes no tienen una herramienta telemática, no tienen computador o no tienen un celular. En la ruralidad, una persona que tiene 10 hijos, porque en la ruralidad tienen más hijos en promedio, ¿no es cierto? Y tienen un solo teléfono. ¿Qué está pasando con esos niños, con esos jóvenes? Entonces, el gobierno anterior no tuvo esa capacidad de resolver esta situación y nosotros hacemos un llamado al presidente de la República a que le tome en cuenta este sector educativo. El día de ayer ha emitido un decreto ejecutivo, el 57, en donde recoge prácticamente en esencia lo que está establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, y nosotros aspiramos a que esta realidad cambie y que la educación no sea vista como algo del gobierno de turno, sino que sea vista como una política de Estado, para que de esta manera poder salir no solamente de la crisis de este sector, sino que una vez que se invierte en educación va a salir adelante todo el país, va a haber un desarrollo en todo el país. La educación es la base del desarrollo. Maestra, sí, hay que entender que la educación es una inversión para el futuro, para el desarrollo, para el bienestar. Este rato, la Ley Orgánica de Educación Intercultural está en stand-by en la Corte Constitucional, porque hay una demanda presentada por el Seguro Social que dice que no hay financiamiento para cubrir ciertos rubros que se necesita. ¿Cuál es la expectativa y cuál es el impacto en última instancia si es que la Corte Constitucional declarase algún artículo inconstitucional y vuelva a la Asamblea Nacional para que sea revisado? Bueno, pues al momento está hecho una demanda de la totalidad de la ley, de la totalidad. Por eso es que como medida cautelar la Corte Constitucional ya ha declarado que está suspendida la vigencia, porque está, y en el fondo los artículos principales que han sido impugnados es el artículo 20. ¿Y qué significa el artículo 20? En donde se le exige al Estado, al gobierno, que se aporte el 6% del Producto Interno Bruto. Y otra de las cosas que usted lo menciona en este momento es que se quiere criminalizar, indicando que el Seguro Social va a quebrar porque los profesores están en la ley, los profesores se indica que se van a jubilar a los 30 años sin límite de edad. Entonces, eso no significa que el seguro va a quebrar, porque el seguro está mal. Y entonces la persona que puso esta demanda de inconstitucional por este tema específico, ¿dónde estaba o dónde está cuando se nos quitó el 40% de que el Estado debió entregarle durante 4 años a el Seguro Social, y que mediante una resolución de la Corte Constitucional incluso se volvió a habilitar, se volvió este derecho a que el Estado le aporte al Seguro Social? ¿Dónde estaba y dónde está para demandar a las empresas a que paguen 1.647 millones que le deben? Y además de eso,
la Asamblea Nacional en la construcción de la LOI, que fue una construcción democrática en donde estuvimos más de 60 organizaciones sociales, donde estuvieron representantes del Ministerio de Educación, del Ministerio de Finanzas, en donde estuvieron representantes de los derechos humanos, de la defensa de los derechos de los niños. El IES no presentó ningún informe actuarial, no se presentó. El IES hizo caso omiso al llamado de la primera función del Estado y no se presentó, y no presentó tampoco ningún informe actuarial. Y aparte de eso, tuvo 30 días para indicarle al presidente de la República que lo haga. Entonces, el ahora decir que es inconstitucional realmente es un acto para nosotros de mala fe. Y decirle al señor que presentó, al procurador que presentó esta demanda, que no somos exclusivos, que aquí hay un sector en donde se jubilan a los 25 años. Y claro, ellos se jubilan, estoy hablando de las Fuerzas Armadas, porque en caso de guerra, pues mueren jóvenes, eso es una realidad. Entonces, por eso ellos se jubilan a los 25 años. Pero resulta que no ha habido guerra, resulta que la esperanza de vida de ellos es la misma que cualquier ciudadano ecuatoriano. Se jubilan a los 25 años y el ISBA no está en quiebra, no está quebrado. Entonces, aquí le demostramos que es una falta de una voluntad política. Los maestros trabajamos entre 18 y 19 horas. Los maestros pues sufren el doble de los síntomas que tienen por las enfermedades profesionales, y en este caso han aumentado las enfermedades relacionadas con el estrés, y eso no lo dice el gremio, la Unión Nacional de Educadores, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice la OIT, lo dice incluso la propia UNICEF, que tiene estudios relacionados con las enfermedades relacionadas con los justamente las enfermedades profesionales. Maestra, ¿ustedes han tenido ya algún acercamiento con el presidente Guillermo Lasso? Bueno, pues el 2 de junio hubo una contundente marcha en la capital de la República. Estuvimos alrededor de 10,000 maestros justamente en defensa de la Ley Orgánica de Educación. Nos hemos entregado en la Corte Constitucional un amicus curiae, y luego la marcha se trasladó hacia Carondelet. Hemos sido recibidos por el Ministerio de la Gobernabilidad, por los subsecretarios, los cuales pues hemos hecho ese acercamiento en donde vamos a plantear todas estas necesidades, todas estas inquietudes que hay en la comunidad educativa, y también tomarle la palabra al señor presidente cuando él incluso en su decreto ejecutivo habla de que haya un regreso a la presencialidad, habla de una revalorización docente, habla de las reaperturas de las instituciones educativas, habla de la inclusión educativa. Es decir, nosotros pues vamos a exigir que eso realmente sea ejecutado por el bien de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Ustedes están buscando acercamientos con el gobierno, pero van a hacer el día jueves una manifestación. ¿Por qué, para qué y cuáles son las características, maestra? Bueno, pues el día 10 de junio se plantea una movilización, en un pronunciamiento. Obviamente tenemos pocos días para que se pronuncie el Ejecutivo, pocos días para que se pronuncie la Asamblea, para que la Corte Constitucional pueda también dictar la resolución en relación a esta demanda de inconstitucional a la Ley Orgánica de Educación. Entonces, pues esta movilización representa justamente esa exigencia. Y también, al hablar de la comunidad educativa, estamos hablando que el día 10 de junio, en donde hay una alza en el precio de los combustibles, eso merma la economía, merma el poder adquisitivo de los hogares, y quienes son afectados son los niños. Entonces tememos nosotros que la cifra de los 500,000 estudiantes que están fuera del sistema educativo se vaya a aumentar, que la cifra de la violencia intrafamiliar va a aumentar, de hecho va a aumentar. Entonces sí queremos pues darles esa propuesta que nosotros tenemos, que es
que se mantenga pues los subsidios al combustible. Hay otras formas. Nosotros cada día vemos escándalos a través de los medios de comunicación, pero lamentablemente ningún gobierno ha recuperado un solo centavo de lo que se está llevando la corrupción. El Banco Mundial ha determinado que en el Ecuador en el tiempo del correísmo, hubo un perjuicio de 74.000 millones a las arcas fiscales. En el tiempo del morenismo fue peor porque ahí no respetaron la vida, la salud, se saquearon las medicinas y no se ha recuperado un solo centavo. La CEPAL indica que por evasión y elusión de impuestos, el Ecuador pierde el 7.7% del Producto Interno Bruto. Esto significa 7.000 millones de dólares. Entonces, si no nos roban y si no nos dejamos robar, realmente va a haber dinero para estos dos sectores sociales que los gobiernos anteriores nos han dejado una deuda enorme. Y creo que hay que empezarla a pagar. Y empezarle a pagar es justamente el aportarle el 6% del Producto Interno Bruto hacia este sector importante, porque la educación es un sector estructural de la sociedad. Gracias, maestra. Simplemente para terminar, ¿usted ya tiene las 2 dosis de la vacuna? Haciendo la fila como corresponde, pues ya recibí las 2 dosis de la vacuna, esperando más de 3 horas en la segunda dosis. En la primera me tocó esperar alrededor de 1 hora y media, haciendo la fila como corresponde. Muy bien, agradecemos a la maestra Isabel Vargas. Sí, algo quería decir, maestra. No, pues que le estamos apoyando a Ecuador, las camisetas amarillas, y así mismo como apoyamos en el fútbol para que Ecuador gane, todas las personas deberíamos apostarle y hacer barras para que también ganen educación. Usted es una futbolera en todo caso, y le deseamos a Ecuador éxitos hoy noche con Brasil, y éxitos en la vacunación al gobierno y al país entero, éxitos al país en el asunto del retorno progresivo a clases, y éxito al Ecuador para salir de esta crisis pensando siempre en el bien común, pensando siempre en la mayoría de los ecuatorianos. Maestra, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Esta ha sido la comparecencia de la maestra Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, de aquí en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este fin de semana, viernes 4 de junio del 2021. Volveremos el próximo lunes a seguir hablando de cosas importantes y a estar a la expectativa de cómo se da el retorno parcial y progresivo a clases, y realmente deseamos que todo sea un éxito y todo sea bien controlado para bien de la educación y para bien del país. Hasta pronto. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.